En esta ocasión, Redacción Médica entrevista a Carlos Fernández Catalán. Durante la conversación, el directivo de Nim Genetics hace un balance de sus 6 primeros meses como CEO y define cuáles serán los siguientes pasos que marcarán el futuro de la compañía. Por otro lado, analiza qué está aportando la adquisición de GenePredictis en su cartera de productos y cuál es el papel que puede tener España en la biotecnología y el diagnóstico clínico genético. Hola Carlos, bienvenido a Plató de Redacción Médica. Muchas gracias por traerme aquí. Recientemente se han cumplido 6 meses de su designación como CEO en Nim Genetics. ¿Qué balance hace de esta primera etapa? Pues mira, el balance es muy positivo porque además de cumplirse 6 meses, lo más importante es que este año Nim Genetics cumple 15 años. 15 años de operaciones en España y operaciones internacionales. Durante estos 6 meses, lo principal que hemos hecho, no solamente yo, sino todo el equipo y también el private equity que tiene la mayoría de la compañía, es enfocar y reorganizar la compañía para pues ser uno de los líderes del diagnóstico genético, no solamente en España, sino también a nivel internacional. Con lo cual, pues por mi parte el balance es muy positivo. Me he encontrado un gran equipo humano, me he encontrado un elenco de clientes que aprecian muchísimo el nivel de ciencia y el nivel de conocimiento de la compañía y desde luego pues estoy en una compañía y un escenario de gran oportunidad. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué futuro proyecta para Nim Genetics? Pues mira, el futuro de Nim Genetics viene muy ligado, lógicamente, del futuro del diagnóstico genético. El diagnóstico genético en este país y en otros tiene que ser uno de los pilares fundamentales en la medicina preventiva y, por tanto, jugar un papel destacado y de liderazgo dentro del diagnóstico por parte de la genética en la medicina preventiva y, por supuesto, en la medicina de precisión es uno de los principales objetivos. Para mí, dentro de mi responsabilidad como consejero delegado de Nim Genetics a nivel mundial, pues tengo diferentes objetivos en los diferentes países donde operamos, pero principalmente como grupo es convertirnos en uno de los líderes del diagnóstico biomédico en el ámbito de la genética, lógicamente, y con un papel muy destacado en la medicina preventiva. Eso significa que en especialidades como oncología, cardiología, todo aquello que tiene que ver con pediatría, con neuro, con endocrino, con nefro y, por supuesto, en el ámbito de prenatal, que fue un poco, digamos, el ámbito donde esta compañía mejor ha desarrollado su crecimiento en los últimos años, debemos tener un papel de acompañamiento y un papel de liderazgo en ese diagnóstico biomédico con las administraciones públicas y con todos aquellos actores del mundo concertado y privado que ayudan a que el ciudadano y el paciente pues tengan la genética como un pilar fundamental de acompañamiento a lo largo de su vida. Así que los pilares fundamentales o los objetivos fundamentales míos son, por un lado, reorganizar la compañía para que esté enfocada en los principales segmentos donde es fuerte y donde es líder, alcanzar esa presencia en las administraciones públicas que nuestra ciencia, nuestra experiencia y que, por supuesto, todos los actores de la administración pública creo que deberían tener. Y, por último, pues tener esa presencia internacional en mercados muy destacados, como por ejemplo Suiza, donde tenemos una posición en farmacogenética muy importante y muy relevante, y en otros mercados de alto crecimiento y de una presencia incipiente o creciente de la genética, como es Latinoamérica. ¿Cuáles son en la actualidad los mayores activos de la compañía biotecnológica? A ver, el principal activo, como en esta compañía, como en todas, es la gente, ¿no? Es el equipo humano. Eso es algo que aprendemos los directivos desde el minuto 1. En esta compañía tengo la enorme suerte de contar con un equipo de científicos y de profesionales de la salud que son absolutamente líderes en sus campos, tanto de investigación como en sus campos profesionales, y es lo que ha hecho posible la transformación de la compañía y la reorganización, y es lo que está haciendo posible los crecimientos y el éxito de la compañía. Es verdad que toda la experiencia y la base de clientes es un activo absolutamente fundamental para nosotros. Es decir, la confianza que desde hace muchísimos años tienen los clientes, tanto de la administración pública como de la sanidad concertada y privada en nuestra ciencia y en nuestra tecnología, pues es un activo absolutamente fundamental. Y por último, no quiero olvidarme
que el tener a Apposite como private equity detrás, para nosotros es un activo que nos da mucha fuerza y que nos da mucha presencia, tanto nacional como internacional. Y es un tercer activo muy estratégico para la compañía, ¿no?, para los próximos años. El mercado de pruebas genéticas es una de las áreas en salud con mayor proyección económica. ¿Qué previsiones tiene? Bueno, yo, si me lo permites, el mercado de la genética, yo creo que dentro del diagnóstico biomédico, por contextualizar las cosas correctamente, seguramente es uno de esos pilares o es uno de esos segmentos que tiene mayor proyección. Tiene mayor proyección científica, mayor proyección tecnológica y, por tanto, seguramente mayor crecimiento desde el punto de vista económico. Es verdad que el mercado de la genética a día de hoy, desde mi punto de vista, está en un proceso incipiente, porque yo creo que estamos bastante al comienzo, de consolidación y de reorganización. Desde el punto de vista de la administración pública, el definir una cartera de servicios de genética adecuada para la población de esa comunidad autónoma, por ejemplo en España, es uno de los retos en los cuales, bueno, algunas comunidades autónomas ya están muy avanzadas y otras están trabajando. Al mismo tiempo, el disponer de un plan estratégico o un plan director de tecnología, de genética, de muchas comunidades autónomas, donde la administración pública, conjuntamente con otros actores concertados o privados, tenga esa combinación de servicios internalizados y externalizados, es otro gran proyecto y otro reto que va a hacer que la tecnología cada vez haga más con menos, es decir, se automatice, que va a hacer que los servicios de genética tengan un papel dentro de análisis clínicos bastante predominante, o dentro del diagnóstico biomédico, en función de la organización de cada hospital o de cada comunidad autónoma, y sobre todo que va a hacer que los profesionales dedicados a la genética vayan adquiriendo un conocimiento como el que se necesita para que ese servicio de diagnóstico genético forme parte fundamental de la estrategia de medicina preventiva de las comunidades autónomas o de los diferentes actores, ¿no? Entonces, el crecimiento económico es una consecuencia de lo anterior, pero sin ninguna duda yo creo que estamos ante un panorama en que en los próximos 3 o 5 años creceremos el sector 2 dígitos de crecimiento sin ninguna duda, porque hay mucho campo que reorganizar y mucho campo que consolidar, ¿no? ¿Hasta qué punto ha motivado el COVID esta evolución? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que el COVID ha demostrado que la ciencia y la investigación juegan un papel fundamental en nuestras vidas, las de todos. Ha demostrado que cuando los gobiernos y la industria de verdad tenemos una necesidad y un foco particular, somos capaces de transferir esa tecnología y ese conocimiento de manera urgente a la sociedad para una necesidad tan imperiosa como es la supervivencia, como nos pasó con el COVID. Y sin ninguna duda, como consecuencia del COVID, además de que muchas compañías han demostrado su excelencia desde el punto de vista de ciencia, de I+D, de transferencia de conocimiento, de transferencia tecnológica, lo que ha dado es un impulso tremendo a muchas compañías, también en el ámbito de la genética y en el ámbito de la prevención. O sea, a día de hoy tenemos clarísimamente una estrategia donde hay asociados de manera casi unívoca mutaciones en determinados genes con patologías conocidas. Y este es un campo que irá evolucionando, donde según vayamos conociendo mejor y mayor número de mutaciones mutaciones genéticas que están directamente relacionadas con patologías, se podrá aplicar esas estrategias preventivas y esas estrategias de precisión, como en el fondo han sido las famosas PCRs de estos años tan terribles que hemos pasado, ¿no? Avanzamos hacia una sanidad en la que los datos tienen cada vez más peso. ¿Cómo está cambiando el mercado sanitario y qué papel va a jugar Ning Genetics en esta transformación? Mira, esa es una pregunta maravillosa y que te agradezco muchísimo, porque yo creo que la medicina y el ejercicio de la medicina ha evolucionado desde tener 2 componentes, que era la experiencia y la ciencia, digamos, o la investigación, a tener una tercera componente, que son los datos, o la parte de bioinformática, ¿no? Donde la experiencia sigue jugando, lógicamente, un papel fundamental. La ciencia es absolutamente crítica para que la medicina ejerza su profesión de manera correcta y vaya progresando, pero los datos, o la bioinformática,
combinado con la inteligencia artificial y con todos estos términos y tecnologías que tanto están en nuestras vidas ya presentes, bajo nuestro punto de vista y bajo mi punto de vista, es absolutamente fundamental desde hace muchos años y cada vez más. Nosotros en Nim Genetics, ¿qué estamos haciendo? Pues invirtiendo mucho dinero para que todas las tecnologías relacionadas con inteligencia artificial, con reconocimientos de patrones en las bases de datos y con todo aquello que tiene que ver con la automatización en el reconocimiento de patrones en esas bases de datos donde hay infinitos millones y millones de datos, toda esa tecnología forme parte de la dinámica a la hora de diagnosticar. Es decir, a día de hoy tenemos una población inmensa de médicos, de bioinformáticos, de biólogos, biotecnólogos, consultando muchas bases de datos de manera más o menos manual, más o menos automática. En la medida en la que seamos capaces de, utilizando este tipo de tecnologías, inteligencia artificial o similares, automatizar y ser capaces de reconocer más rápido y de manera más efectiva y más exacta patrones dentro de esas bases de datos, con una información que yo aspiro a que sea compartida lo antes posible, el beneficio será extraordinario para el paciente, extraordinario para el ciudadano y también para el profesional, claro. ¿Puede España tener un papel predominante en el sector de la biotecnología y el diagnóstico clínico genético? Pues mira, yo creo que en España, con el modelo que tenemos de comunidades autónomas y con la preparación que tienen nuestros profesionales, creo que tenemos uno de los sistemas de sanidad mejores del mundo. Y yo he tenido la enorme suerte de dirigir diferentes grupos y de tener responsabilidad a nivel mundial. Y ese sistema público-privado que tenemos de sanidad es absolutamente extraordinario, que no debemos desaprovechar. Tenemos un activo fundamental, que son todos los profesionales que trabajan para nosotros como pacientes o como ciudadanos, tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada. Sin ninguna duda, España tiene una grandísima oportunidad de utilizar esa experiencia, de utilizar ese conocimiento científico y esa ciencia que se hace a toneladas en nuestros hospitales y en nuestra sanidad, y de montar, como muchas comunidades autónomas lo están haciendo, centros de inteligencia artificial o centros de datos o centros de bioinformática con una estrategia clara y con una financiación clara para potenciar ese tercer pilar del ejercicio de la medicina, que es absolutamente fundamental. En la medida en la que pongamos esas herramientas y ese conocimiento al servicio del profesional y al servicio del ciudadano / paciente, España tendrá un papel, yo creo que bastante fundamental por la solidez y la excelencia de su sistema sanitario. Hay pocos países en el mundo que puedan presumir tanto como nosotros a nivel de comunidad autónoma. Y creo que tenemos una oportunidad tremenda, tremenda en el mundo sanitario. ¿Qué debe cambiar en el mercado español para potenciar este sector? ¿El sector de la genética? Sí. Bueno, yo creo que todos debemos, más que cambiar, yo creo que lo que debemos es hacer el esfuerzo todos de dentro del mundo del diagnóstico biomédico, dentro del diagnóstico de precisión o la medicina de precisión, entender mejor el diagnóstico genético, seguir invirtiendo en ciencia, seguir invirtiendo en investigación para ser capaces de que esa profundidad en el conocimiento y esa transferencia de conocimiento de la industria a las comunidades autónomas, a la sanidad pública y a la sanidad privada se produzca de una manera ágil. Creo que el modelo que nosotros tenemos a día de hoy es un modelo que permite un desarrollo de este campo muy amplio, desde luego, y la oportunidad es excelente, y sin ninguna duda el hecho de que el diagnóstico genético forme una parte fundamental de la estrategia hospitalaria preventiva, de la estrategia de diagnóstico de precisión, y que se englobe dentro de la estrategia o de los planes directores de diagnóstico biomédico, y pues es uno de los campos en los cuales mucha gente estamos trabajando, y creo que todo el apoyo, digamos, político, el apoyo directivo, el apoyo de gestores y el apoyo de la industria, pues es absolutamente fundamental para que la genética, digamos, tenga el papel que se merece en ese campo de la medicina preventiva y del diagnóstico de precisión. La compañía anunciaba precisamente en febrero la adquisición de GenPredictix.
¿Qué está aportando su cartera de productos? Pues mira, la aportación de la compañía que compramos a principios de año en Suiza es fundamental. Fundamental por dos motivos. Uno, porque el diagnóstico genético no solamente, tiene una aplicación en el ámbito asistencial o en el ámbito de las diferentes patologías que te mencioné antes, sino también en el ámbito del cuidado, por ejemplo, del antienvejecimiento. Entonces, esta compañía en Suiza tiene, primero, la capacidad de entrada y de relación empresarial con la industria farmacéutica en Suiza, lo cual para nosotros es una puerta de entrada al mercado de Suiza y al mercado del centro de Europa fundamental. Segundo, tiene una posición estratégica y yo creo que es líder en el mercado desde el punto de vista de lo que se llama lifestyle o wellness, que es la genética para el cuidado de la persona que en principio está interesado, por ejemplo, en antienvejecimiento. Pero después tiene otro tercer pilar que es maravilloso, que tiene que ver con la farmacogenética. La farmacogenética, que tiene ámbitos de cuidado como la nutrigenética o la genética asociada a alergias, a nutrición, a cuidados, por ejemplo, relacionados con fitness o con el deporte, también tiene un papel de farmacogenética fundamental en el tratamiento con fármacos de patologías, para los cuales cada paciente, ante esos tratamientos, por ejemplo, en el ámbito de la oncología, puede reaccionar de manera diferente. Entonces, el hecho de tener una posición fuerte en farmacogenética lo que permite es ayudar a la industria farmacéutica a desarrollar mejor y de una manera más eficiente fármacos para patologías complejas, por ejemplo, como para la oncología, o a los profesionales médicos y también a la industria farmacéutica a entender mejor cómo cada uno de nosotros, como cada paciente, puede reaccionar o puede tener mayor eficiencia en el tratamiento de patologías complejas, por ejemplo, oncológicas, por ejemplo, cardio, endocrinos, etcétera. En el horizonte se encuentra la llamada medicina de precisión que antes me comentaba. Es un campo en el que se están dando los primeros pasos y que, por tanto, tiene aún mucho recorrido por delante. ¿Qué proyectos tiene en marcha la compañía? Bueno, yo creo que medicina de precisión lleva con nosotros muchos años, ¿no? Y el concepto de medicina de precisión es algo que se ha adoptado por mucha gente, pero eso que te decía antes de la experiencia, la ciencia y la parte de los datos, aunque solamente con ciencia y datos ya es una ciencia de precisión, ¿no? La medicina a día de hoy. Pero para nosotros es absolutamente fundamental el desarrollo de esa medicina de precisión y preventiva, si me lo permites, en el ámbito de la oncología, que es un ámbito donde el crecimiento de pacientes con patologías oncológicas crece todos los años, tanto en el ámbito de la mujer como en el ámbito de la salud masculina o la salud del hombre. Es absolutamente fundamental la medicina reproductiva para nosotros. Somos los líderes, en la genética prenatal, y desde luego para nosotros es absolutamente fundamental que la genética como tal forme una parte estratégica y una parte primordial del diagnóstico biomédico en torno al análisis clínico, ¿no? Esos son, los tres grandes pilares. Pero además de eso, hay dos pilares para los próximos años fundamentales a desarrollar. Uno tiene que ver con la farmacogenética, que te he contado. Estamos absolutamente convencidos que en colaboración con la industria farmacéutica podemos aportar mucho a los sistemas de salud y mucho desde el punto de vista de eficiencia como desde el punto de vista de calidad de vida del paciente. Y hay un quinto segmento que tiene que ver con la bioinformática. Y la bioinformática, yo me voy a empeñar en los próximos años en que la genética, además de desarrollarse y crecer en los ámbitos asistenciales, la genética forme parte de nuestra vida y, por tanto, haya una oferta de diagnóstico genético a cualquier persona que quiera conocer si tiene antecedentes o si tiene dentro de su genoma, allí donde podamos buscar y allí donde sepamos qué buscar y dónde buscar, algunas mutaciones que pudieran, con un factor de riesgo, estar relacionadas con alguna patología conocida. Como la genética está en plena consolidación y en plena evolución, ese recorrido de la ciencia y de la tecnología nos va a permitir cada vez más identificar o asociar
patologías con mutaciones genéticas que permitan evaluar esos factores de riesgo o evaluar cómo tratar pues esas patologías una vez que ya existen, ¿no? Y finalmente, ¿tienen InGenetics otros planes de expansión a nivel internacional? A ver, nosotros estamos muy presentes en el mercado de Latinoamérica, estamos muy presentes en España y Portugal y estamos muy presentes en Suiza. Nosotros queremos en Latinoamérica ayudar a los diferentes gobiernos de Latinoamérica. Estamos ahora mismo en Brasil y en México, pero tenemos en nuestros planes estratégicos para los próximos 5 años intentar en los principales mercados de Latinoamérica servirles como un factor de aceleración y de implantación del diagnóstico genético en sistemas de salud donde a día de hoy de momento están todavía en una fase muy inicial de la implantación de la estrategia de diagnóstico genético dentro de sus sistemas de salud, ¿no? Entonces, en Latinoamérica clarísimamente tenemos, digamos, expectativas de crecer mucho. En Suiza, sin ninguna duda, esa compra de esa empresa, espero, y es lo que confío, nos va a permitir desarrollar tanto en la genética, digamos, de lifestyle, como en la farmacogenética, como exportar el portfolio de España al mercado centroeuropeo, ¿no? Y en España, el foco fundamental para nosotros, sin ninguna duda, es la administración pública, las comunidades autónomas y los hospitales públicos, ¿no? A día de hoy tenemos una cuota de mercado razonable, pero que queremos, sin ninguna duda, aumentar con estos nuevos servicios y con estos nuevos desarrollos. Y para ello, pues implementaremos desarrollos internos, lógicamente, de nuestro I+D, de nuestra ciencia y de nuestra investigación, y en los próximos años, pues en función de la estrategia también del private equity que tiene gran parte de la compañía y que es el socio mayoritario, pues alguna otra operación que veremos a ver, depende un poco de los próximos años y de cómo seamos capaces de implementar el crecimiento y esa estrategia que a día de hoy tenemos comprometido, ¿no? Pues bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros.